Muy bien, señoras y señores, sean todos bienvenidos al inicio de esta celebración del 41º aniversario de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad de La Serena. Queremos iniciar este programa saludando a quienes hoy nos acompañan, saludar en primer término al rector de nuestra Universidad de La Serena, al doctor Miguel David Pizarro, saludar al señor decano de la Facultad de Humanidades, doctor Cristian Noemí Padilla, saludar igualmente a la señora vicerrectora académica, la doctora Alejandra Torrejón Vergara, al señor vicerrector de investigación y posgrado, doctor Eduardo Note Cuello, a las distinguidas autoridades de nuestra Universidad de La Serena que también nos acompañan el día de hoy, a las distinguidas autoridades de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena, a la distinguida expositora que hoy nos acompaña, la señora Roxana Peito Manoj, a las distinguidas y distinguidos académicos, funcionarios y funcionarias, estudiantes, invitados especiales, tengan todos muy buenos días. Nos reunimos el día de hoy para conmemorar el 41º aniversario de nuestra Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades que fuera fundada un 6 de julio del año 81, pero que tradicionalmente se celebra el último viernes de abril para coincidir con la apertura, el inicio del año académico. Esta entidad se fundó con el propósito de desarrollar en nuestra Universidad de La Serena las pedagogías en las áreas de las artes, las letras, las ciencias sociales y música. Con posterioridad se incorporaron las ciencias humanas. A partir de su creación, la Facultad de Humanidades dio inicio a sus actividades académicas con 5 carreras de pregrado inicialmente, utilizando las dependencias del campus Andrés Bello, la Colina del Pino, y por cierto, de este campus, el campus Isabel Bongar. Vamos a dar inicio a este programa de celebración de los 41 años de la facultad, poniéndonos de pie e interpretando nuestro himno nacional. Perdón, el himno de nuestra Universidad de La Serena. Señoras y señores. En el marco de este 41º aniversario de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad de La Serena se ha desarrollado este acto en este salón con una modalidad híbrida, con un aforo limitado en este sector para quienes están de manera presencial. Queremos saludar también a la gente que está conectada a través de la plataforma Zoom, siguiendo esta señal y esta transmisión en distintos rincones de nuestra universidad, del país y del mundo. Para dar inicio a este acto, escucharemos el saludo inicial de parte del decano de la facultad. Invitamos al doctor Cristian Noemí Padilla.
estimado rector, estimada invitada principal, la doctora Roxana Pei, señora vicerrectora, señor vicerrector, señora decana, señoras, señores directores de departamento, de escuela, estimados colegas, funcionarios, funcionarias de la facultad, nuestros estudiantes que probablemente nos están siguiendo a la distancia. Como muchas veces recurro a los lúcidos, Saramago, tenemos la edad que queremos y sentimos, la edad en que podemos gritar sin miedo lo que pensamos, pues tenemos la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de nuestros deseos. Celebramos nuestro 41º aniversario. Sin embargo, los fundamentos de esta facultad se retrotraen mucho más que eso, ¿no? En el año 1874, casi coincidiendo con la propia fundación de la Universidad de Chile, se fundó en esta ciudad bajo el mandato del presidente Federico Errázuriz la escuela preceptora, la escuela B preceptora de La Serena. Realmente cuando uno rastrea y mira esto, resulta sorprendente cómo es la provincia, ¿no es cierto?, un proyecto de tal magnitud. Sorprendente, años más tarde se construiría el edificio neoclásico que da origen al nombre de este campus en honor a una de sus directoras, la profesora Isabel Boncar. Hasta allí se logran retrotraer, ¿no es cierto?, los ecos del trabajo de esta facultad. Y por otra parte, hay otra fuente nutritiva que proviene del Conservatorio Regional de Música que dirigiera nada menos que don Jorge Peña Gen. Este conservatorio fue creado el año 1956. Más tarde, el conservatorio pasa a formar parte de la Escuela Regional de la Universidad de Chile y de la sede de la Universidad de Chile que se funda el año 71, en 1971. Glorioso pasado. Escuchaba el himno y lo dice el himno, ¿no? El pasado nos honra de gloria. El presente es tarea actual. En fin, un precioso pasado, ¿no es cierto? Un pasado lleno de savia nutritiva, ¿no?, que nos anima, nos invita, nos enorgullece. Luego la facultad, a partir de la creación de la universidad, nace junto con la universidad, ¿no es cierto? Celebramos 41 años, igual que nuestra universidad. Y hoy por hoy mostramos ya un proyecto consolidado. 4 departamentos con sus sendas carreras, ¿no es cierto? El departamento de psicología, entrenando Casa Nueva, ¿no es cierto? Dependencia propia para que poder ejercer la función que le compete. Un departamento de psicología que cumple una función de vinculación con el medio admirable, que se ha hecho patente recientemente por los aportes que ha hecho a la salud mental, producto de la pandemia, de los terremotos que nos acechan, en fin. Con un programa de doctorado, de magíster en funcionamiento, y que el doctorado me pega, con un programa de magíster en funciones y un magíster recientemente creado, con su carrera de pregrado acreditada, proyectos asociados, un número de publicaciones o académicos muy, muy interesante, en fin, consolidación, diría yo.
lo propio respecto del Departamento de Arte y Letras, que administra varias carreras, ¿no es cierto?, del área de lenguas y literatura, ¿no?, y también diseño, con un programa de magíster recientemente creado. Nos visita y está presente el doctor Arturo Moreno de la Universidad de Heidelberg, quien se encuentra dictando precisamente en él. También un programa potente, ¿no?, el del departamento, varios proyectos ANI vinculados, una revista de la especialidad indexada, varias carreras en proceso de acreditación o debidamente acreditadas. El departamento de música, huelga decir, probablemente sea nuestro emblema o uno de los emblemas pilares de la Universidad de La Serena, ¿no es cierto? ¿Qué decir de minas, ¿no? Minas y música como característico original, ¿no? Don Ignacio Domenico, en fin, no me quiero alargar, pero solo valorar. A través de su departamento la universidad llega a miles y miles de personas y se cumple el sueño de don Jorge Peña, ¿no?, de desarrollar la humanidad y promover la justicia social. Luego tenemos el Departamento de Educación, que está en proceso de renovación debido, ¿no es cierto?, a los vaivenes naturales que sufren los grupos humanos, pero nutre igualmente nuestros propósitos, está llamado, digamos, a cumplir roles probablemente como los que ha ejercido históricamente. En las veces anteriores que inauguramos, luego de haber asumido yo como decano de esta facultad, no puedo dejar de mencionar las dos últimas visitas que inauguraron el año académico. En primer lugar, Adriana Valdés, y ¿por qué lo digo? Me correspondió asumir como decano poquito antes del estallido social, y eso nos cambió la vida, nos cambió la manera en cómo nos estábamos relacionando, tuvimos que acercarnos de otra manera a nuestros estudiantes y qué sé yo. Adriana Valdés nos visitó justo después de aquello y nos recordó el rol que debían cumplir las humanidades para garantizar y profundizar en la democracia. Probablemente la democracia se vio alterada como producto del estallido, y Adriana nos combinaba a través de nuestros quehacer diario a profundizar en la democracia, a formar mejores ciudadanos, estudiantes críticos, etcétera, etcétera. Yo me atreví a agregar al pensamiento de Adriana el hecho de que la humanidad pasaba por un momento propicio para que se intensificara también la capacidad que ha distinguido a la especie, la capacidad de diálogo, la capacidad de razonar para poder concordar. Nada más venía el estallido y se produjo la pandemia. En plena pandemia nos visitó a la distancia Naim Nome, quien a la vez nos alertó respecto de que el modelo racionalista postindustrial, modernista, no solucionaba necesariamente los problemas de la población a través de la generación de muchas vacunas, sino que se ponían de manifiesto también problemas de sensibilidad, de tristeza, problemas éticos, ¿no? de pensar en el otro, en el sufrimiento, en los problemas particulares, etc.
Y entonces yo también me aproveché del envión del poeta para poder aportar diciendo que estábamos también en una condición inigualable como para profundizar en nuestro comportamiento ético. De hecho, pudimos observar cómo la atención, por ejemplo, en biología, pasó de estar, por ejemplo, respecto del genoma, a tener que tomar decisiones de a quién le pasamos un respirador, a quién se lo negamos, etcétera, etcétera. En el contexto que se avisora para nuestro país, una comisión constituyente, un nuevo presidente de la República, en nuestra universidad un nuevo estatuto, etcétera, creímos más que prudente poder invitar a Roxana Pei. Su solo nombre nos rememora y nos recuerda de su amplia experiencia en educación superior, además de su trabajo interdisciplinario a lo largo de muchos años de su vida, ¿no? Resulta sorprendente cómo ella ha abarcado diversas áreas del conocimiento, de forma que nos pareció espléndido que en este nuevo contexto ella pudiera dar la clase charla inaugural de este programa. Tenemos los años que necesitamos para vivir libres y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevamos con nosotros la experiencia adquirida y la fuerza de nuestros anhelos. Enhorabuena para la facultad y, por supuesto, larga vida para todos nosotros. Agradecemos las palabras del decano de nuestra facultad, el doctor Cristian Noemí Padilla. Y en un momento de celebración, por cierto, que lo mencionó el decano, la música es parte de la unidad, es parte de la facultad y es parte de las celebraciones en nuestra vida cotidiana. Quiero dejar con ustedes al profesor, al maestro Martín Herrera Maguad, quien va a presentar al ensamble de vientos de la Universidad de La Serena que nos va a acompañar en esta celebración. Le damos un aplauso. Muy buenos días, autoridades, profesores, colegas. Nosotros estamos muy contentos acá representando al Departamento de Música. Nuestro ensamble está integrado de estudiantes de las carreras de Pedagogía y Licenciatura y nos acompaña también el profesor Francisco Cárceles. Bueno, muy contentos, ¿por qué? Porque esta generación de estudiantes es una generación online. Son de tercer año, segundo año y han estado online todo el tiempo. Nos ha costado mucho trabajar, pero aún así se han logrado cosas. Y este trabajo que vamos a mostrar, que ha sido un trabajo online, pero también muy enriquecedor con estos nuevos desafíos que nos ha tocado. Vamos a presentar dos obras. Una es Escapor Orfeo, de un compositor desconocido, porque es de la época medieval, de una canción inglesa de esa época, y Nice and Easy, del compositor Johnny Griffin, que es ya un poquito más jazz. Muchas gracias.
Reiteramos el aplauso entonces al ensamble de vientos de nuestra Universidad Serena que dirige el maestro Martín Herrera. Muchas felicidades por esta gran presentación. Uno como dato en la previa me contaban que solo la tuba pesa 10 kilos, para que se den cuenta la envergadura del esfuerzo físico de tener el instrumento y además de generar el aire para que esas notas puedan ensamblar de manera fantástica. Muy bien, en el marco de este 41º aniversario de nuestra Facultad de Humanidades, queremos presentar y tenemos el honor de presentar a nuestra expositora invitada. Ella es licenciada en Biología y doctora en Ciencias con mención en Biología Celular de la Universidad de Chile. La doctora Roxana Pei-Tumanov, nuestra invitada, realizó una estadía postdoctoral en Alemania, con el apoyo de la Fundación Andes y diversas estadías de investigación científica y sobre educación superior en los Estados Unidos, Alemania y Holanda. Tiene una destacada experiencia en docencia en las áreas de biología celular, biología del desarrollo, forma del conocimiento y cine de Raúl Ruiz. Es académica de la Universidad de Chile desde el año 1992. Actualmente es directora de posgrado del Instituto de la Comunicación e Imagen, donde imparte la cátedra de El Problema del Conocimiento. Entre los años 2006 y 2010, ella fue directora ejecutiva del Programa de Mejoramiento de la Equidad y la Calidad de la Educación Superior, MESESUB, del Ministerio de Educación de Chile. Recientemente ha realizado los estudios Innovación Curricular en las Universidades del CRUCH 2000 a 2010 y duración de las carreras de pregrado en el CRUCH 2012, ambos estudios encargados precisamente por el CRUCH. Ha participado activamente en el estudio Evaluación de Impacto de las Becas de Educación Superior 2012, encargado por Minecon, y en el estudio Financiamiento de la Educación Superior, encargado por la CONFECH, Ascenda. Ha sido además asesora del Ministerio de Educación para la reforma de la educación superior y además es investigadora del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo Senda. Es nuestra invitada de honor en este aniversario. Denle un aplauso a la doctora Roxana Pei-Tumanov. Me voy a quitar la mascarilla, ya que no he sido la única sin mascarilla. Bueno, muy buenas tardes, buenos días creo todavía, sí. Un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión tan especial. Un saludo al rector, al decano, vicedecana, a todas las autoridades que están aquí presentes y desde luego a la comunidad de la Universidad de La Serena y en particular de la Facultad de Humanidades que hoy día o en esta semana celebra su aniversario. A la comunidad de la facultad entonces, a sus departamentos de artes, letras, educación, música, psicología, ¿cierto? Y a las carreras, a la comunidad de la facultad que nos acompaña aquí, pero también sus integrantes que nos acompañan online. Entiendo que se está transmitiendo y alguien lo estará viendo. Así que saludos también
a funcionarios, funcionarias, estudiantes de las, creo que son 9 carreras, ¿cierto?, de la facultad. También un saludo a la historia de esta universidad, ¿cierto?, que tiene sus orígenes en la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, luego fusionadas, pero también al lugar del gran maestro, profesor Jorge Peñagén, asesinado en dictadura, que aquí ha sido recordado y que nos ha dejado un legado, no solamente de historia, de presente también, con las orquestas juveniles e infantiles, una figura que es muy querida y que nos sigue enseñando al día de hoy. Nos muestra también como también tal vez un emblema de la brutalidad que vivimos en este país. Quiero agradecerles a todas y todos ustedes el honor de esta invitación, que es una oportunidad para conversar, y especialmente agradecerles, pues no provengo de las humanidades, sino que más bien provengo de la ciencia, y luego tal vez de las ciencias sociales, que es donde uno podría ubicar a la educación, y ese ha sido mi lugar de desempeño de las últimas décadas o postdécadas. Y siendo así, entonces quiero decir que más que decir, más que dar una conferencia, ¿cierto?, voy a dejar planteadas algunas inquietudes en borrador, abiertas a una conversación que he ordenado en 4 partes, y tal vez podamos pensar en una continuidad de conversación con lo que ustedes han venido celebrando, ¿cierto?, en los años recientes, con las conversaciones con la querida Adriana Valdés, con Naim Nome, y podamos dar un paso, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces voy a mis 4 partes de reflexión que las dejo para que partamos con una conversación. Parte 1. ¿Qué cosa es la universidad? ¿Qué es y qué características tiene una universidad? ¿Cómo podríamos reconocerla? ¿Qué funciones deben ser ejercidas en ella? ¿Y cómo corresponde que sean institucionalmente fomentadas? ¿Cuál es el contexto adecuado para el pleno desempeño de la función de enseñar, investigar, crear? ¿Podría prescindir de las humanidades, la universidad, o concederles solo un papel marginal o complementario en el conjunto de sus tareas? ¿Podría la universidad hacer eso? No interesa aquí la institución universidad por sí misma, sino que por su lugar en la sociedad. Es por definición, y siempre lo ha sido, aun cuando pudiera reconocérsela como un claustro, una institución abierta, permeable y permeada. Su borde debiera tender cada vez más a borrarse. Esa apertura, llamémosla apertura, se contrapone a una clausura también imprescindible como correlato del doble vínculo que se da entre generación y conservación del conocimiento, de cambio y conservación. En la universidad cohabita la frontera de lo nuevo, del conocimiento encontrado y la obra creada, cohabita con el archivo que deja registro, la biblioteca, con el depósito. Generar conocimiento entonces y conservarlo y también transmitirlo. Eso es propio de la universidad. Usando términos de Benjamin, el aura y la huella. Cito a Benjamin: la huella es la aparición de una cercanía, por lejos que pueda estar lo que la dejó atrás. El aura es la aparición de una lejanía,
por cerca que pueda estar lo que la provoca. En la huella nos hacemos con la cosa, en el aura es ella la que se apodera de nosotros. Entonces, una tensión en la universidad entre conservación y cambio, entre avanzar y transmitir y conservar. Mi segundo punto. La universidad está relacionada con la democracia en varias formas. En primer lugar, para su función de generar conocimiento, debe estar libre de conflictos de interés y, por lo tanto, exige plena autonomía. Conviene, entonces, detenerse a analizar este escurridizo asunto de la autonomía universitaria y reflexionar sobre su vigencia y sobre su sentido en nuestros tiempos. La autonomía es tanto administrativa como financiera, autonomía académica y autonomía territorial son los componentes principales de la autonomía universitaria, todos tensionados por poderosas fuerzas que es necesario identificar y tener a la vista, tener presentes para poder, resistirlas en cierta medida. Y también es conveniente insistir en la necesidad de autonomía institucional, porque no basta con abrir un espacio limitado para la autonomía académica, no basta con eso, pero inmersa en una institución autoritaria o gobernada de forma empresarial o que se haya convertido en un lugar del endeudamiento de algunos de los integrantes de esta comunidad. En el caso de la universidad, la coherencia del ejercicio de autonomía, ineludible por su dimensión política profunda, debe abarcar todos los aspectos de la vida institucional. Y debe ser así por la propia naturaleza de esa autonomía, que es originalmente entregada por el Estado como una delegación de funciones. El Estado delega en estas instituciones la función que le corresponde, la función que la define. Esa autonomía, entonces, la transforma a la universidad en el lugar de reserva de la democracia por antonomasia. Es el lugar libre para pensar. Por antonomasia es el lugar libre para pensar, pero solo si se da ese respeto a la autonomía, si se da ese lugar libre de conflictos de interés y se ejerce al interior también ese sentido de formas de ejercer el poder. Apertura y autonomía, entonces, esa apertura necesaria, esa borradura de paredes, ¿cierto? Esa permeabilidad, apertura y autonomía, están en tensión. La universidad se juega su esencia en la autonomía y a la vez se juega su esencia al exponerse a los riesgos de su vulneración. Autonomía universitaria es, ni más ni menos, la constante defensa y mantención de esa misma autonomía, pues se pierde, deshace y reconstituye a cada paso. No es un muro, ¿cierto?, la que nos define, no es lo que nos define, no es un muro que nos proteja al interior de algo dado. Es un lugar que está en permanente reconstrucción y en riesgo. Pero estar en riesgo es en sí mismo lo que tenemos que hacer. La universidad, entonces, está ubicada en ese lugar intangible, transitorio, expuesto y arriesgado que se desplaza constantemente y que solamente existe posibilitado por la autonomía, más precisamente por la autonomía puesta en riesgo. Y también se relaciona la universidad con democracia en su obligación ética de democratizar el conocimiento. Tal vez este sea el aspecto más abandonado y que tendríamos que pensar críticamente en esta hora.
como imperativo ético enfrentados al momento constituyente. Con todo, en el debate actual en Chile, enfrentados a una crisis de la educación superior que se arrastra por muchos años, por décadas, y la inminencia de una urgente reforma profunda, más profunda de la que ya hemos hecho, el concepto de autonomía universitaria ha sido tratado con excesiva liviandad, como si pudiera usarse a conveniencia para ganar ciertas disputas o defender intereses, o bien como si pudiera descartárselo por tratarse de un asunto del pasado, un concepto que algunos dicen es superado, ya no es tema nuestro, la autonomía universitaria. Por el contrario, sostenemos e insistimos que la autonomía universitaria es consustancial a la universidad misma y no uno más de sus atributos. Por tanto, cuando se la vulnera, o peor aún, cuando se la omite de las definiciones y de la vida de una institución, podríamos afirmar que estamos frente a una falsificación social. Voy a mi punto 3. La generación de conocimiento está en crisis. Es importante reconocer el rol de modelamiento y conducción que han ejercido en Chile las fuentes y formas de financiamiento. Me refiero a su injerencia en la generación del conocimiento por la vía del financiamiento competitivo, de su asignación, de las formas de evaluación y medición en apariencia y pretensión neutral. Es significativo recordar que el origen de CONICYT, que es un órgano pasó de ser un órgano asesor del presidente o presidenta de la República, creado el año 67, fue reorganizado después del 73 y se transformó con la creación de FONDECYT en el primer hito de la privatización iniciada en dictadura, al recortar de la Universidad de Chile todo su presupuesto de investigación completo. Esto fue decretado en el año 81 en el Ministerio de Educación, que creó este Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, se sigue llamando así, científico y tecnológico, y que fija normas de financiamiento para la investigación en el país. Pretendidamente inocuo, como un sistema de asignación, estoy leyendo entre comillas, sistema de asignación de recursos de investigación mediante concursos competitivos, abiertos y transparentes, en los cuales las asignaciones son hechas por pares en base a los méritos de la proposición. Solo es en apariencia inocuo y fue solo una primera señal del modelamiento que después lo abarcó todo hasta el día de hoy. En el financiamiento de la investigación nos preguntamos entonces, ¿qué peso han tenido las humanidades? ¿Cómo se las evalúa y mide? Con notoria tendencia a uniformar lo que sea pertinente para las humanidades con lo que rige para las ciencias. Y la tendencia solo se ha agudizado, aún ahora. No dejemos de recordar que la tiranía del paper y de los indicadores han venido a reemplazar el pensamiento y la realidad y producen un empobrecimiento del lenguaje y de las formas de expresión, especialmente de las humanidades. Se impone el imperativo del conocimiento no por sí mismo, sino que condicionado a resultados. Y las humanidades también han sido arrasadas, pero sin terminar jamás de suprimir sus dos rasgos que les son esenciales, el estudio y la conversación. Si bien se entrecruzan, potencian y combinan en una vorágine de conflictos de interés, las fuerzas que actualmente ponen en tensión a la universidad, afectando directamente su autonomía y funciones principales, son muchas y son variadas. Y podrían, ¿cierto?, ordenarse en 7 grandes categorías principales. Distinguirlas no es más que un intento por observar y comprender el fenómeno, pero debe tenerse presente que en su complejidad irreductible
en las emergencias de esa densa red donde se está jugando igualmente la compleja esencia universitaria, en la red de estas tensiones que uno puede categorizar, ¿cierto? Es oportuno advertir que estas son también categorías que afectan y limitan a la democracia y a la sociedad en su conjunto, y por eso es posible insistir, afirmar que universidad y democracia son inseparables. Esas 7 fuentes de tensión que les propongo se relacionan, por un lado, con la apertura creciente al mundo, que ya lo mencionábamos, ¿cierto? Pero también la estructura de financiamiento, la producción académica y su circulación, también la comunidad universitaria, las formas de gobierno, estructura y gestión de la universidad, y también el sistema nacional e internacional de la educación superior. Y por último, las dicotomías tan discutidas en nuestro país entre público-privado, entre Estado y mercado. Es una discusión abierta que muchas veces estos conceptos y estos espacios son manipulados, tergiversados malintencionadamente, ¿cierto? Hay conceptos que nos hemos habituado en Chile a usar con un cambio de significado, incluido el concepto de libertad, tan instalado y tan, digamos, tramposamente resignificado, ¿cierto?, en la práctica. La universidad, entonces, es esencial para la democracia, dijimos, pero en ella la contribución que las humanidades entregan a la democracia es esencial e insustituible. No podríamos pensarlo si no tuviéramos espacios como el de ustedes aquí. Voy a mi último punto, la distorsión del financiamiento. El financiamiento proveniente del mercado distorsiona profundamente a la universidad, pero el financiamiento del Estado, especialmente cuando éste ha sido debilitado, también puede adoptar mecanismos de mercado. Esa invasión del Estado por el mercado se manifiesta principalmente en los llamados fondos concursables, en las políticas de subsidio a la demanda y en la instalación de conceptos tan importantes como son, y ajenos, impropios, como son oferta y demanda y uno muy odioso, capital humano avanzado. Desde la perspectiva que aquí nos interesa, todas estas adopciones provenientes del mercado tienen un efecto distorsionador que se relaciona con la pérdida de autonomía y de esencia. El efecto se produce por 3 vías. En primer lugar, inevitablemente prevalece la competencia a todo nivel en desmedro de la colaboración, como naturalmente conviene a las actividades académicas y a la vida en torno al estudio. Pero por otro lado, se toman decisiones de direccionamiento desde fuera de la institución universitaria sin que ésta y su comunidad esté advertida, incluso pudiendo divergir del curso de la mirada académica que la mirada académica aconsejaría, y se las instala otorgando incentivos. Por último, la entrega de poder de decisiones a las fuerzas de la demanda ha llevado a extremos como modificar programas formativos, sus evaluaciones, confiar en las técnicas de la publicidad más que en los resultados limpios y efectivos, en fin, cambiar el estatus de integrantes de la comunidad universitaria también, de los estudiantes para convertirlos en clientes o deudores, de los académicos para convertirlos en empleados y de directivos para convertirlos en gerentes o meros gestores. En resumen, la introducción de las lógicas de mercado en los esquemas de financiamiento intervienen en la universidad en tal magnitud que modifica su carácter de institución dedicada al estudio y la lleva desprevenida y desaprensivamente a transformarse en una empresa. El financiamiento estatal, en su forma de subsidio a la demanda, es un motor privatizador que pervierte el carácter público imprescindible de la educación superior y de sus instituciones, más aún cuando este efecto ha sido intencionado. Así lo advirtió en su visita a Chile el año 2016 Jacques Rancière. Lo cito:
la defensa de la universidad pública es esencial en la defensa de la democracia, dijo Rancière. Y sigue, hay que ser capaces de ver que el neoliberalismo no es simplemente un programa que somete a las instituciones públicas a imperativos de rentabilidad económica. Es un programa de transformación de la sociedad y de transformación de los cerebros que pretende eliminar a la igualdad del mapa del universo en el que vivimos, inspirando el odio a la igualdad, el odio a la escuela pública, del hospital público y de todas las instituciones donde pobres y ricos tengan los mismos derechos y sean tratados de la misma manera. Y termina la cita a Rancière en Chile. Los tiempos que vivimos estarán marcados por la discusión sobre la sociedad posible, inclusiva, más justa, por terminar con el cúmulo de abusos institucionalizados, posibilitados además por la constitución de la dictadura que hasta hoy nos rige. Los debates, decisiones e iniciativas que se instalen en la Convención Constitucional y en la nueva Constitución marcarán el futuro del país y de su población. Son sin duda muchos los asuntos que están en juego si lo que se quiere es dejar de estar al mero servicio del crecimiento económico y de la profundización del modelo vigente como normas supremas con sus consecuencias inevitables de segregación e injusticia. ¿Qué aspectos son tan relevantes? Desde luego, educación pública, desde luego un sistema de salud único para todas y todos, desde luego la renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos y por supuesto el respeto e intangibilidad de los salarios del pueblo trabajador hoy vulnerados. No es solamente el monto del salario mínimo, es también el recorte que nos hacen para un sistema de pensiones que termina en manos del sistema financiero y de los grandes empresarios del país. Se trata de una crisis política y de una crisis ética, y eso precisamente es lo que concierne a las humanidades. No es asunto de tecnócratas ni de expertos, no es un asunto de definiciones sectoriales, sino de la visión integradora de las humanidades. No se trata tampoco de hablar de lo que uno ya sabe, sino justamente de adentrarse en un camino nuevo, inexplorado y emancipador, algo que precisamente interpela a las humanidades en su principio, en cuanto le hablan ellas al ser humano en su incertidumbre y su apertura, y en lo que se podría llamar su propia, primaria e íntima gratuidad del ser humano. En estos tiempos tenemos la obligación de reflexionar sobre nuestra tarea social, no solo sobre cómo logramos sobrevivir, siendo cierto apremiante, porque nuestra mera existencia no está asegurada, de las universidades públicas, de los espacios de las humanidades, ¿cierto? No está asegurada su existencia, entonces nos apremia ese pensamiento, pero debemos pensar, ¿no es cierto?, más allá, es nuestro deber, ¿cierto? Autonomía, dijimos, sí, pero también son asuntos relevantes cómo resolvemos la interdisciplina, cómo recuperamos la ética perdida, cómo avanzamos en igualdad de género. Tenemos una nueva ley de hace pocos meses contra el acoso y el abuso sexual en la educación superior, lo que quiere decir que pues era hasta sigue siendo un problema, cosas tan básicas. ¿Cómo nos relacionamos con nuestras regiones y territorios, las universidades estatales públicas? Sé que tuvieron hace poco la visita de la subsecretaria Carolina Gainza, que habló de políticas para el desarrollo de las humanidades con enfoque regional. Me tocó a mí la suerte de inaugurar la Universidad de Aysén y escribir su estatuto. Instalamos ahí, en un diálogo con la región, en el estatuto de la Universidad de Aysén, un consejo social, una estructura única en el país, ninguna otra universidad aún la ha adoptado.
Serán determinantes también en lo que venga y en esta reflexión los estatutos entonces de todas las universidades estatales. ¿Cómo se están escribiendo esos estatutos? ¿Ha participado realmente la comunidad? Me temo que no en la magnitud que debiera. Me refiero a todo el país, no a la Universidad de La Serena, a todas las universidades estatales. Y no ha sido un proceso participativo, democrático al interior de nuestras comunidades. También será determinante cómo nos reconstituimos en un sistema de educación superior, porque aún no lo somos. No somos un sistema de educación superior nacional. ¿Y cómo hacemos todo esto sin seguir endeudando a las y los estudiantes? Porque se ha anunciado por el gobierno del presidente Boric un plan de condonación de deudas, pero digámoslo, ¿cierto? El CAE sigue existiendo hasta el día de hoy y no está todavía la propuesta de terminarlo, un deber ético de cada uno y cada una de nosotras. No podemos ser cómplices de esa continuidad en el endeudamiento. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos todo esto en conjunto, pensando, reflexionando con nuestro compromiso social, pero al mismo tiempo con la amenaza a nuestra propia existencia? Dejo hasta aquí mi reflexión y espero haber abierto problemas que nos permitan iniciar entonces una conversación. Muchas gracias. Queda abierto el espacio de diálogo para que puedan levantar la mano y les pido que puedan hacer preguntas en la intervención fuerte porque tenemos micrófonos que captan también y que permiten a la gente que está en otros lugares de poder escuchar las preguntas que le pueden hacer a la doctora Roxana. Por favor, ¿alguien que quiera intervenir? Profesora Georgina. Profesora, muchas gracias por sus palabras que nos permiten reflexionar en torno a las universidades del Estado, tan aplastadas desde la época de la dictadura cívico-militar en nuestro país, que realmente fue una hecatombe. Todavía no hemos podido recuperar, a 50 años casi de la dictadura y todo el proceso que eso ha significado, no hemos podido recuperar la esencia de las universidades del Estado, su vinculación con los territorios y su participación en la construcción de un país más democrático. Usted nos hablaba acerca de este comité que se crea en la Universidad de STEM para ir asegurando la vinculación de la Universidad del Estado con el desarrollo del territorio y la construcción y avanzar hacia una profunda democracia en el país y en nuestras universidades estatales. ¿Nos podría comentar acerca de cómo se organiza y cómo se estructura? Bueno, muchas gracias por su pregunta, Georgina. Tal vez ese es un caso que uno lo puede ver como excepcional, ¿cierto? Por una particularidad del territorio, es como, si ustedes quieren, un experimento, ¿cierto? Es un territorio aislado, es una región pequeña, no tenía universidad, se creó una universidad, y siempre cuando uno parte de cero puede tomar decisiones, puede definir, ¿cierto? Es importante en todos los lugares tener presente la historia, y en un lugar donde esa historia no existe, bueno, hay un componente menos, si ustedes quieren, pero con todo, también los experimentos son así, se fijan variables, entonces permiten pensar en lo demás. Entonces, si uno piensa en ese territorio tan aislado, con tantos problemas, ¿cierto? Y lo compara con cualquier otra región, lo compara incluso con Santiago, se encuentra que los problemas son los mismos. Se encuentra con que una región, un territorio necesita, porque si lo que estamos diciendo es que la democracia necesita sus espacios llamados universidades, cualquier territorio con cualquier corte que uno haga también lo necesita. Y no necesita un espacio cerrado sobre sí mismo que se contente
con cumplir indicadores, o que se contente con enseñar, o que se contente con tener algunos proyectos aprobados y tener alguna productividad, ¿cierto? Algunos productos de la academia. Si se contenta con eso, entonces ya se ha desvirtuado. Entonces hay que volver a mirar, y estoy como repasando lo que traté de decir, hay que repensar qué es una universidad. Y una universidad es un lugar que está abierto, sensible, resonando, que no solamente sale a hacer extensión y le da un conocimiento a los que están afuera, sino que recoge de ahí también y aprende desde su territorio. ¿Con qué mecanismo lo hace? Esa es la pregunta, ¿cierto? Clave. ¿Con qué mecanismo hace digamos, relación, esta permeabilidad de ir y venir? Algunos dicen, bueno, basta con que todos los años entran nuevos estudiantes, esa es nuestra mayor permeabilidad, pero no es suficiente. Los territorios tienen necesidades, no solamente la democracia en abstracto, la democracia real, ¿cierto? La gente, el pueblo, la sociedad del territorio. Y entonces hay que buscar mecanismos. Ahí se encontró, en conjunto con el órgano, con la comisión que creó la propia universidad, en ese diálogo donde ya estaba representada la sociedad, pensamos, lo digo porque me tocó a mí conducirlo, pensamos en el estatuto de la Universidad de Aysén, que tiene democracia interna, que tiene senado, qué sé yo, pero ¿cómo seguimos dialogando? ¿Cierto? Y creamos entonces esto que se llama Consejo Social, que es un órgano estable de la universidad, una suerte, digamos, de senado universitario, pero no solo de integrantes de la comunidad universitaria, sino que fuertemente conformado por la sociedad regional, por toda la sociedad regional. No es una asamblea, es un consejo definido, determinado, reglamentado. O sea, no es un caos, porque mucha gente piensa cualquier apertura a la democracia es un caos, y es todo lo contrario. Nos permite trabajar seriamente y muy reflexivamente, ¿cierto? Si tenemos representantes ahí del mundo trabajador, de los organismos sociales, de las distintas partes de la región, del empresariado también, por supuesto, de las distintas funciones que se dan en la sociedad, y que vengan de manera permanente, regulada, y ayuden a construir la universidad que siempre está en construcción. La universidad que tiene historia también está en construcción. Eso es el modelo entonces que se instaló ahí, que está funcionando muy bien, con la rectora Natacha, gran rectora. ¿Más preguntas, profesor? Hablamos de la Facultad de Humanidades. Quiero saber si usted cree que el sistema de acreditación o el sistema de evaluación de las universidades y de las carreras tiene algún impacto en el ejercicio de la autonomía universitaria. A ver, en primer lugar, mencioné muy a la pasada el tema de los indicadores, ¿cierto? Porque creo que hemos tenido una invasión en donde los indicadores se han transformado en un sustituto de la realidad. Ya no es que tenemos la realidad, mejoramos nuestra calidad, ejercemos nuestra vida universitaria y tomamos unos indicadores para ver qué es lo que está pasando, sino que hemos transformado nuestra vida en construir indicadores, ¿cierto? Y eso no es menor, no es un asunto irrelevante. Entonces, cuando en nuestros espacios vivimos por los indicadores y solo importa eso, lo voy a decir con un ejemplo. Cuando en la educación media, en vez de que una prueba como la prueba de acceso a la universidad se transforme en una prueba y los últimos años de la enseñanza media se transforman en construir las respuestas para esa prueba está
está invadiendo y distorsiona y es perjudicial. ¿Cierto? Cualquier prueba estandarizada reemplaza el aprendizaje por responder a la prueba. Lo mismo está pasando en nuestros espacios universitarios donde los indicadores nos comen nuestra vida, ¿cierto? Entonces, solo hay eso, como una especie de realidad artificial. Y entonces, en ese sentido, sí hay una distorsión muy grande, sí hay una incidencia en la autonomía, especialmente cuando los sistemas de acreditación han sido maleados a su vez, ¿cierto? Lo damos como en el pasado, digamos, los casos de corrupción que han habido ahí, ¿no es cierto? Parece como que fuera un pasado que hemos superado, y no es así, en lo más mínimo. Sigue habiendo ahí un conflicto de interés en los mecanismos de aseguramiento de calidad muy fuerte. Sigue habiendo una gran incoherencia al interior de esto y sigue siendo un engranaje de un sistema que uno, digamos, podría analizarlo desde muchas perspectivas, pero de un sistema en donde la información que se da a la sociedad es parte de un modelo económico, ¿cierto? Entonces, digamos, la acreditación se ha transformado como en la etiqueta del envase. Se ha transformado en la señal que se le da a la sociedad, esto es bueno, esto no es bueno, en un escaparate, ¿cierto? En el supermercado, la etiqueta más bonita, ese es el champú que me voy a comprar, no el que sea mejor necesariamente, por decirlo en términos un poco brutales, ¿cierto? Un poco rudos, un poco burdos, ¿cierto? Pero tiene mucho de eso la acreditación. Con todo, hay que reconocer que el aseguramiento de calidad tiene un sentido también, pero no cuando lo usamos de mala manera. Entonces, el aseguramiento de calidad permanente dentro de una universidad o de una unidad, permanente, de ir mejorando y usando bien los indicadores, no reemplazando la realidad, es algo muy valioso también. No girar en banda, no dormirnos en los laureles, sino que realmente estar mejorando, pero con nuestros propios criterios también. Y pues los eventos de aseguramiento de calidad no tienen que ser perturbadores, no se tiene que construir una cosa específica para eso, sino que tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? En cualquier momento nos pueden venir a visitar y estamos bien, ¿cierto? Y sabemos lo que estamos haciendo, sabemos por qué lo estamos haciendo también. No para cumplir un número, sino que porque creemos y estamos nosotros convencidos de que eso hay que hacerlo de esa manera. Pero entonces si se produce una distancia y el sistema de aseguramiento de calidad se transforma en una cosa rígida, monolítica, que ocurre ahí en unas oficinas ajenas a nosotros y nunca dialogamos, y hay unos consejeros que no sabemos quiénes son, o cumplen, o se ven afectados por conflictos de interés, ¿cierto? Deja de funcionar. Y ese engranaje entonces se transforma en otra cosa. Entonces hay mucho que decir ahí de los aseguramientos de calidad. Yo creo que sí son buenos, sí son necesarios, pero requieren un uso sabio, tanto al interior de las instituciones como a nivel nacional, y un diálogo. Y nos pasa como muchos otros aspectos de la vida chilena en donde se ha trabajado de espaldas o sin considerar a la ciudadanía. Nosotros somos aquí la ciudadanía en este caso, ¿cierto? Las instituciones, los académicos, los funcionarios, las funcionarias, los estudiantes también. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Sí, gracias por la presentación, porque ha sido muy educativa para todos nosotros. Mi consulta es, estamos insertos en un sistema universitario que tiene una lógica de financiamiento basada, digamos, en el mercado, donde prácticamente las universidades tienen que autofinanciarse. Y además, lo peor, que prácticamente se vendió un modelo donde no se distingue una universidad estatal con una universidad privada. Digamos, por último, privada es consejo rector. Y ello ha conllevado a que paulatinamente la propia comunidad regional de país pareciera que ya tampoco conocen, no hacen esa distinción entre universidad de Estado y universidad. No importa, está bien. El problema que yo veo es
esta lógica de financiamiento que cada vez tiende, digamos, a ser más competitivo, y por ende ahí aparecen ya las diferencias tremendas que hay entre una universidad que está, digamos, en la capital a las universidades que están en regiones, y por qué no decirlo, en regiones extremas, ¿cierto? Donde la situación es mucho más grave y donde también esa lógica de financiamiento depende mucho de los ingresos de los estudiantes. El sistema de educación superior en la actualidad ha ido paulatinamente disminuyendo, por un lado, el número de postulantes, la tasa de crecimiento no es tal como para que sigan, digamos, las universidades teniendo el mismo número de estudiantes. Y por otro lado, aparecen fenómenos, digamos, fenómenos que empiezan, yo no sé si por producto de políticas, la impresión que sí, que empieza a haber una deficiencia y empiezan los jóvenes, ¿cierto?, a no postular a determinadas carreras, ¿cierto? Y empezamos a tener un efecto bastante amplio en aquellas universidades que nosotros sentimos que tenemos que entregar a la comunidad carreras que nuestra región nos pide, ¿cierto? Por ejemplo, las carreras de pedagogía, ¿eh? Las carreras de ingeniería, ¿cierto? Pero en los últimos tiempos nosotros vemos con mucha preocupación que hay una baja importante en las matrículas, y no tan solo en esta universidad, sino que normalmente en todas las regiones. Entonces, estamos llegando a situaciones críticas y que vemos con mucha preocupación. Alguien podría pensar, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cierto? Bueno, estamos haciendo lo que es posible, hacemos, digamos, la promoción correspondiente, intentamos, digamos, a través del proceso de autoevaluación de carreras, apuntar un poco, pero esto es un fenómeno nacional y que tarde o temprano están llevando a las universidades del Estado a un punto de equilibrio, porque nosotros no somos una universidad privada que va sencillamente, si tenemos un estudiante o dos estudiantes, cerramos la carrera, ¿cierto?, como a las privadas. Nosotros no somos de esas instituciones, nosotros nos debemos a nuestra comunidad. Pero va a llegar un momento en que esto se restringe tanto que nos está llevando a un camino de mucha tensión, ¿cierto?, económica. Y la pregunta es, bajo ese escenario, ¿qué nos queda por hacer como universidad para poder revertir eso? O si es posible o no, ¿cómo lo ve usted? Claro, ha sido una, bueno, gracias rector por esa pregunta, que es la verdadera cosa, ¿cierto? Sin duda que las universidades estatales han estado en el borde del colapso, en realidad, y han hecho un trabajo muy extraordinario de mantención, porque ha sido muy adverso. Hemos visto en años anteriores en la desesperación de estar aquí en este mundo, ¿cierto?, donde es todo en contra, digamos, ¿cierto? Soluciones que fueron muy desatinadas, ¿cierto?, muy erradas, como por ejemplo abrirse por todas partes. Hubo unos años en donde uno, no sé, en Arica, al frente de la Universidad de Tarapacá, se encontraba con una sede de la Universidad de Valparaíso. La Universidad de Valparaíso se extendió por todos lados y cosas así. Por poner un ejemplo, nada en contra de la Universidad de Valparaíso, gran universidad, pero digamos que un rector tomó esas decisiones porque no por mala persona, sino que, digamos, porque no podía vivir, no podía sobrevivir, y así, y otras cosas peores, ¿cierto? Pero bueno, en fin, a la suerte del mercado estaban entregadas las universidades estatales, y eso se ha ido lentamente, insuficientemente, es un concepto que se ha vuelto a recuperar ahora paso a paso, que es del todo inadecuado por los tiempos que vivimos, porque paso a paso siempre que uno avance claramente hacia un lugar, pero no cuando uno no se atreve a hacer lo que hay que hacer. Y en este momento hay que hacer cosas muy concretas y rápido, porque hay un asunto temporal en donde las cosas no funcionan, y efectivamente la situación presupuestaria es gravísima en todas las universidades estatales del país, y seguimos en esta especie de fundamentalismo ideológico de una supuesta neutralidad que no es tal, ¿cierto? Hace pocas semanas, ¿cierto?, una escandalera porque el Estado se permitía tratar especial a sus instituciones, como si eso fuera una cuestión, digamos, ilegal
ilegal o que no corresponde. Entonces, bueno, el eufemismo en el que estamos va a requerir de toma de decisiones importantes rápido. Y nuestra obligación va a ser hacerlo ver y no estar en una postura de no molestar o de no incomodar o de solamente preocuparnos del tema del financiamiento, porque en muchas ocasiones pues se ha destensado el asunto dando un poco de plata, pero sin tocar el esquema en el que estamos. Y esto no se sostiene más, ¿cierto? Fíjense que el Estado pone año a año en su presupuesto fiscal un monto para la educación superior, que su ítem más grande es el financiamiento estudiantil. Pero es por la vía del CAE, El principal financiamiento estatal, no privado, no de la banca, porque es un engaño el CAE, ¿cierto? El CAE es una fórmula para sacar plata del Estado, para sacar plata fiscal. ¿Y dónde va a parar esa plata? Va a parar a las instituciones más privadas, ¿cierto? Porque son las que se llevan el principal monto de esa línea presupuestaria fiscal. Si uno mira el presupuesto de educación superior en Chile, el Estado gasta anualmente suficiente como para dar gratuidad a 2/3 de toda la población estudiantil, no a los 2/3 más pobres, a los 2/3 absolutos de toda la población estudiantil. Eso llega al 9º decil. La plata la gasta año a año y no la recupera. Esto se lo dijo el Banco Mundial hace mucho tiempo. La OECD, todas las misiones que han venido le han dicho a los gobiernos de turno, esto no se sostiene. Ningún banco hace préstamos que el 40%, más del 40% o la mitad son morosos después. O sea, se imaginan un negocio donde el 50% es morosidad. No funciona ese negocio, ¿cierto? Entonces, no funciona esta idea de que no estamos gastando, sino que estamos invirtiendo. Es una trampa de los ministerios de Hacienda. Es una trampa, digamos, mejor no doy nombres, porque para qué me voy a meter en más problemas de los que ya me he metido en mi vida, ¿cierto? Pero bueno, hay personajes conocidos que han instalado esto, lo han defendido, lo han protegido y siguen haciendo esto. El mecanismo de sacarle plata al fisco de pasarlo a los privados. Si hicieron y a los privados del lucro, que siguen hoy siendo del lucro, no lo llamamos así, ya no está la Camila Vallejo gritando no al lucro, pero está en otra parte, ¿cierto? Pero el no al lucro no se ha resuelto. El no al endeudamiento no se ha resuelto, ¿cierto? Se ha destensado de a poco por unos pequeños dádivas. Pero aquí la única manera de que esto se resuelva es que las universidades estatales, para partir, pero todo el sistema tenga un financiamiento asegurado y los estudiantes entren por gratuidad, digamos, no como una gratuidad de voucher, sino que es gratuidad de verdad, que es plata que pasa al presupuesto de las instituciones. ¿Por qué no lo han hecho? No porque no esté la plata, no lo han hecho por un asunto ideológico fundamentalista que está instalado en la cabeza de varios personeros que no son de derecha necesariamente, o no se declaran de derecha, pero son de derecha, son neoliberales, ¿cierto? Y están ahí, siguen estando. La plata está, y es la única manera en que lo hagamos. No con una gratuidad tipo voucher, no así, no con una gratuidad que hay que ganársela y todo el entramado que hay detrás que ustedes conocen perfectamente bien y que es engorroso y no sirve, ¿cierto? Entonces, tampoco se resuelve esto solamente atendiendo a las universidades estatales. No porque el Estado no tenga el derecho, sino que porque un porcentaje demasiado grande ya del estudiantado está en el mundo privado, no porque quiere, sino que porque lo hemos llevado como sociedad a eso. Entonces, ¿qué culpa tienen los cabros que están en una universidad privada de lucro de estar ahí? Si después su título vale lo mismo que los otros, ¿cierto? El tiempo de su juventud dedicado a eso es el mismo. El aprendizaje no es el mismo, pero aprenden, ¿ya? Entonces, o reconstruimos, por eso yo hablé en un momento, todavía no tenemos un sistema de educación superior en Chile, no lo tenemos. Tenemos una feria libre donde cada uno hace lo que quiere y donde el Estado está capturado
por personeros neoliberales. Y es así. Entonces, es nuestra obligación reponer este tema, es nuestra obligación usar la plata fiscal bien. Y esa plata fiscal bien solamente va a ocurrir cuando las universidades no tengan que estar en este juego indigno, de tener que ganarse unos pesos para poder sostener una función y una actividad que es fundamental para el país, para el futuro, para el sistema económico, para la democracia. Yo doy respuestas un poco largas. Muy buenas tardes, doctora Pei. Felicitaciones por la presentación. Creo que hay bastante inmersión cerebral en esto. Creo que la pregunta que voy a hacer no me incomoda mucho, es mi inspiración. Pero quizás sí. Bueno, de alguna forma todos hemos sido colonizados de manera individual o colectiva por un modelo neoliberal, que es el espacio del ecosistema que nos ha tocado también vivir en nuestra historia. También eso ocurre a nivel institucional. Atendiendo a que la Universidad de Chile, ciertamente, ya lo comentaban los decanos en los atrás, es quien nos da origen, ciertamente. ¿Usted siente que también ha sido colonizado un poco o que ha asumido cierto protagonismo en la defensa de lo que es una universidad pública y también lo que es la defensa de las universidades regionales? Me pregunta si le entiendo bien por el rol de la Universidad de Chile. Sí, absolutamente. Bueno, la Universidad de Chile, que es la universidad en la que yo estoy, ¿cierto? Excepto el periodo que estuve en la Universidad de Aysén, donde he estudiado y me he desempeñado. Y soy muy crítica también con muchas cosas que han ocurrido desde la Universidad de Chile. De manera resumida, hasta hace muy poco tenía una actitud muy odiosa, muy detestable respecto de todos los demás, de todo el sistema. Yo soy muy contraria y además encuentro que no es justificado en lo más mínimo esta idea de creerse la mejor, de creerse la número uno, esa especie de arrogancia de la Universidad de Chile es muy dañina y no es justificada tampoco. Es la primera que nace en el país, pero eso no le da, digamos, ninguna atribución especial. Eso por un lado, y eso yo creo que retardó mucho un trabajo más potente de conjunto. Le reconozco al rector Vivaldi que trabajó más cercanamente, no sé si lo comparte el rector, ¿cierto? Más cercanamente, más de igual a igual con las universidades regionales. Pero eso es muy reciente y creo que el volador de luces, lo voy a decir así, de la ley de universidades estatales hizo también frenar algunas demandas porque digamos, tener una ley de universidades estatales se veía como una gran solución. Pero en eso también se cayó en algunas trampas, entonces demoró o inhibió algunas voces, yo creo, ¿ya? Entonces se esperaba, no sé si me estoy aquí, esa es mi opinión, ¿ya? Por lo menos, no estoy representando a nadie. Creo que fue, digamos, un engolosinamiento, por así decirlo, que vamos a tener por fin una universidad estatal. Se entiende porque era tal, digamos, la crisis y tal, los años tan largos de ninguneo, por decirlo rápidamente, ¿cierto? Que efectivamente era interesante tener una ley de educación superior estatal, de universidades estatales. Pero la ley yo considero que tiene muchos problemas para partir. Y por otro lado, debilita el empeño y la necesidad del país de tener un sistema único de educación superior. Yo no digo como un sistema único de que todos pasen a ser estatales, pero sí tenemos que tener reglas comunes para todos, para todas las instituciones, para todos los estudiantes,
que todos, que reconozcamos ciertas cosas que son y otras que no son, francamente, ¿cierto? Que dejemos de esto de la plata estatal para todos por igual, digamos, con mecanismos de oferta y demanda, ¿cierto? Porque eso es lo que finalmente primó. Entonces, sí creo que la Universidad de Chile tiene que tener una voz muy fuerte, pero en defender esto, y no en defenderse a sí misma. Y lo mismo, digamos, todo el sistema estatal debe mirar al sistema en su conjunto. Lo voy a decir en términos del sistema de salud. Hablamos ahora de un sistema único, de un fondo único. Eso es FONASA, ¿cierto? Pero es un FONASA para todos. Si no tenemos los recursos de todas las cotizaciones de salud juntas, vamos a seguir teniendo salud para ricos, salud para pobres. Asusta porque la campaña en contra es muy fuerte, ¿cierto? Entonces usted no va a poder escoger el médico y le van a poner el médico que está de turno. No es así. Va a ser un sistema en donde todos aportamos, un sistema de pensiones, donde pongamos nuestras cotizaciones y las cotizaciones sean para pagar pensiones de los viejos y viejas. No es expropiar nuestros fondos, es que el sistema financiero se deje de robar nuestras cotizaciones, y las cotizaciones son obligatorias y van a seguir siendo obligatorias. Pero ¿qué hacen con esas cotizaciones? Ustedes saben que hay un fondo que equivale a 30 años de cotizaciones juntado. ¿Y dónde está ese fondo? Lo tiene Penta, pero Penta, o sea, personas que deberían estar en la cárcel. Y así, un conjunto de empresarios, de pocos empresarios además, porque no es que son las pymes las que tienen esta plata, no. La tienen 5 empresarios chilenos, la plata de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Entonces, si tuviéramos un fondo compartido donde desde ahí se paguen pensiones, podríamos pagar pensiones el doble de buenas, ahora sin aumentar un peso en las cotizaciones, como quieren algunos. Más plata sacarle a los salarios. ¿Se fijan? Entonces, en el sistema de educación superior es, digamos, guardando las proporciones, es el mismo fenómeno. Estamos usando un mecanismo de extracción de plata pública, fiscal, para cosas que no corresponden. Por evitarnos la gratuidad de verdad, por evitarnos el financiamiento basal, no concursable, han levantado el fantasma, se lo he escuchado a nivel ministros, para abajo, no, es que entonces ahí se sentarían a flojear más o menos, porque si tuvieran las universidades un financiamiento asegurado, de ahí se atenta contra la calidad, es la idea de que el mismo concepto, el pobre es pobre porque es flojo, ¿no es cierto? Es una idea instalada transversalmente, ¿cierto?, que nos impide avanzar. Son eufemismos que se han instalado y contra los que no hemos podido todavía dar pasos, y somos presas de campaña. Entonces la Universidad de Chile tiene un rol que cumplir de la mano con todas las universidades del país en terminar con este escándalo, diría yo, ¿ya? Y que no tiene otra vuelta. Vamos a seguir girando unos lucas más, unas lucas menos, ¿no es cierto?, un alargue de nuestra agonía, pero no se va a resolver mientras no lo hagamos en serio, no lo enfrentemos en serio. Muy bien, muchas gracias. Soy el primer pensador de este invitado, por supuesto, la doctora Rosana Pérez, para responder también preguntas e interactuar con nuestros académicos en el marco de este aniversario. Cuenta que estamos llegando al final de esta ceremonia de celebración del 41º aniversario de la facultad. Agradecer la asistencia de todas y todos ustedes a este importante acto. Les invito a que compartamos un café en el exterior, pero antes de despedirnos vamos a presenciar lo que hemos visto en estos 2 años. La Orquesta Sinfónica de nuestra Universidad de La Serena, que por supuesto ha sido parte de este acto especial y que hoy se va a hacer presente vía remota mientras recibe un obsequio. Invitamos a Decano, por favor, para que le entregue un obsequio a nuestra invitada para la fotografía, claro. Le damos un fuerte aplauso a nuestra invitada que recibe un obsequio de parte de nuestro decano. El libro de la Ceremonia de la Tarde, exactamente, el libro que antes
presentarlo con el presente. Hoy de poesía del doctor Gabriel Vargas Silva, que lleva mucho tiempo. Muy bien, nos despedimos de la ceremonia viendo y escuchando nuestra orquesta sinfónica de la OLS, que durante 2 años de pandemia igualmente sigue una actividad vía remota. Lo verán a continuación en esta presentación. Muchas gracias, muy buenas tardes.